actual líder del Partido Liberal, quien me inspiró un poco a escribir. Sé que suena raro que César Gaviria lo hiciera, pero en una entrevista, por favor, no me juzguen, en una entrevista que le hacían a César Gaviria y le preguntaban por su paso por la Universidad de los Andes, él explicaba que ahí estudiaban a Marx, y cuando estudiaban a Marx, cito, lo hacían porque el marxismo era fundamental para entender la historia. No sé si se dan cuenta de lo que eso significa, ¿no? Pero lo dijo un hombre que cuando fue presidente de Colombia privatizó un montón de instituciones estatales, acabó con un montón de derechos laborales, implementó la ley 100, que por estos días nos está dando tantos problemas, y pues en general dañó la calidad de vida de los colombianos. Este señor, que si supieras que tenemos simpatizantes y militantes de los Andes, de su alma mater, seguramente le daría un pequeño paro cardíaco, entendió que el marxismo es el que nos ayuda a entender la historia. Y obviamente él tiene unas ideas detrás de esto, manejadas por su propio punto de vista. No quiero hacer ver a César Gaviria como el marxista más marxista de todos. Pero su lectura no es equivocada. Lo que él dice es cierto, y lo que para él es un punto de vista así conservador, para nosotros como marxistas es un principio fundamental. Y es que el materialismo histórico fue el resultado del trabajo de Marx y Engels para comprender las leyes y dinámicas de la historia y extraer de ellas conclusiones y aprendizajes. Es decir, fue creado como una herramienta de lucha. No es una cuestión, el materialismo histórico no es una cuestión de aprenderse nombres, de aprenderse fechas y todo eso simplemente, o mejor dicho, en realidad no es eso, sino que es la necesidad de entender los movimientos sociales, económicos e históricos que llevaron a ciertos periodos específicos y que hoy nos han traído hasta nuestro presente. Esa fue una base teórica planteada por estos revolucionarios alemanes que no solo sirvió para ayudar a desarrollar la teoría, sino que también ayudó a que los partidos y organizaciones revolucionarias de trabajadores se desarrollaran. Ese es el caso, por ejemplo, del partido bolchevique, que fue quien tomó el poder en octubre de 1917. De hecho, cuando eran unos pocos en Rusia, unos pocos marxistas, quiero decir, Plejánov, que fue uno de los primeros en estudiar el socialismo científico, también se planteó esta pregunta, también empezó a escribir sobre el materialismo histórico y también se preguntó si estas eran ideas necesarias para ese momento. Y aún así lo hizo. Yo quiero que se imaginen, era 1896, el régimen zarista estaba completo, estaba con todo su represión al rojo vivo, hacer trabajo político era sumamente riesgoso, con muchos arrestos, y para rematar, el resto de la izquierda estaba bajo la influencia de los narodnikis, que eran una fracción populista que se balanceaba pues entre el terrorismo y el liberalismo. Nadie le estaba dando respuesta a la gente que estaba saliendo ya con huelgas, o a los jóvenes que se estaban haciendo preguntas. En un escenario así, pensar en sentarse a escribir o a pensar pues puede parecer una locura, ¿no? El mismo Plejánov se preguntaba si ese aporte iba a funcionar de algo. Pues porque ya los grandes marxistas habían escrito al respecto, y los materialistas franceses también. Pero comprendió la necesidad al ver a todo el resto de la socialdemocracia perdida, preguntándose por qué la gente no se acercaba, por qué las mayorías los ignoraban, y además pidiendo una unidad sin principios políticos. Para Plejánov entonces era obvia la importancia de aclarar el punto de vista político, la teoría en general, y esclarecer las perspectivas. Solo eso pues iba a ayudar a crear el futuro partido revolucionario que no existía. Y es un camino largo, sin duda, mucho más para un grupo que en esa época era pequeño y estaba aislado fuera del país. La cosa era tan así que cualquier persona, cualquier contacto que llegara era una pepita de oro
que había que pulir. Esto podemos nosotros relacionarlo un poco a nuestra situación. Y Plejánov entendió muy bien todo esto y de hecho escribía al respecto y decía: de todo corazón nos esforzamos por trabajar una producción literaria que sea comprensible para las masas obreras y campesinas en su conjunto. No obstante, por ahora estamos obligados a limitar nuestros esfuerzos literarios populares al estrecho círculo de líderes más o menos intelectuales de la clase obrera. Y de hecho el aporte de Plejánov y su esfuerzo fueron fundamentales para formar a todos estos cuadros del partido bolchevique, gente como Lenin y Trotsky, que de manera organizada, planearon y trabajaron para conseguirse sus contactos uno a uno para construir el partido año a año, y no solo fueron ellos, por supuesto. De hecho, Lenin también, años después, después de la revolución, a pesar de ya tener una enemistad intelectual y política, sobre todo con Plejánov, pidió que se volvieran a editar los libros de Plejánov porque eran fundamentales para la formación marxista. Y no solo Lenin lo reconoció, porque pues Lenin se formó y era obvio. También los propios Narodnik y los populistas tuvieron que reconocerlo, porque estaban perdiendo a la juventud que tenían de bases, que ahora con estas ideas tenían cómo analizar el presente, cómo entender el pasado y cómo pensarse un mejor futuro, ¿no? Entonces creo que estos argumentos sirven para entender el por qué estudiamos el materialismo histórico aquí, y lo hacemos es para formarnos y poder explicar nuestra realidad y crear pues una organización revolucionaria con principios de clase. Esa es nuestra tarea, ¿no? Además de, por supuesto, derrocar el capitalismo. Pero para llegar allá tenemos que hacer, como decía Plejánov en sus textos, y es: antes de construir hay que despejar el terreno. Nuestra tarea actual es esa, despejar el terreno. Y bueno, creo que corriendo los tiempos que corren, se ve mucho más urgente esa tarea. Estamos en un momento histórico particular, y el sistema capitalista pues se enfrenta a una de sus mayores crisis, y con él pues toda la humanidad. Esta situación de falta de liderazgo, de confusión ideológica y necesidad de cambio pues se hacen cada vez más evidentes y urgentes de solucionar. La juventud especialmente, y creo que aquí se nota, se da cuenta del momento histórico que vivimos, de la gravedad de todo lo que enfrentamos. Encontramos elementos de barbarismo en cualquier parte del mundo, incluso en los países más desarrollados. Cosas como hambre, crisis climática, desempleo, grandes guerras tanto bélicas como comerciales, una fragilidad económica que está en riesgo de caer en recesión a cada segundo, y una desesperanza total. Eso es lo que vemos constantemente, ¿no? Parece que el mundo se fuese a acabar. Se supone además que el capitalismo ya había superado todas estas cosas, pero no, basta con leer cualquier titular de noticias para ver de frente al mundo en decadencia. La sensación de ansiedad es siempre constante. No creo que aquí muchos tengan una idea de que el futuro va a ser mejor, mucho menos después de la pandemia. Pero además de eso, pues, hay un montón de otras cosas que nos hacen ver la realidad cada vez más oscura. Sin embargo, sí es importante entender que no es la primera vez que como sociedad vivimos una situación así. Otros sistemas antes que este pues llegaron también a un punto de inflexión similar, porque sobrevivieron más allá de sus posibilidades y despertaron la misma sensación en sus momentos de crisis. Lo que hoy vivimos, de hecho, es la señal de que el capitalismo está por encima de sus límites, y todas sus contradicciones pues se nos están mostrando de frente y desnudas. Por esta razón, pues ese ánimo pesimista es propio del caos actual y se expresa en la estructura entera, sobre todo en la academia, la ciencia y en los medios y las instituciones en general. Las universidades son de hecho un lugar de laboratorio para desarrollar todas estas ideas, y funciona como correa de transmisión para entregarle las ideas a la juventud y a la clase trabajadora en general.
Se me ocurre como ejemplo los últimos acontecimientos con esto del ascenso de Trump y el relativo ascenso de la derecha, ¿no? Que la respuesta de muchos de estos liberales, de estos posmodernistas y académicos ha sido de terror total y miedo, escribiendo una cantidad de cosas o hablando una cantidad de barbaridades, pero al final nada de esto lleva a un lugar productivo. Su única conclusión siempre es que la naturaleza humana es así y que nunca va a cambiar, que siempre puede ser manipulada porque es la gente reaccionaria y punto, ¿no? Según ellos. Entonces para ellos el mundo nunca cambia. También, por ejemplo, tienen estos análisis sobre Trump, que ahorita Luis también nos hablaba de eso, ¿no? Y salen gritando y diciendo los cuatro vientos que Trump es fascista o que es autócrata o que la democracia en abstracto se va a perder o que los más ricos están tomándose el poder como si eso ya no fuese algo que pasaba antes. Y al final se enredan con estas generalidades, pero no van a la base, ¿no? Y este es el resultado pues, de una comprensión deformada de la historia, que proviene de la estructura filosófica del sistema y es la que se ha enseñado en universidades y colegios desde siempre, porque, pues, como ya sabemos, en realidad bajo el capitalismo son las ideas de la clase dominante las que se hacen en realidad las ideas de todos. Obviamente para la burguesía todo esto resulta muy conveniente, ya que la idea de que el mundo no cambia, pues está bien, mantiene la creencia de que las cosas siempre han sido iguales y siempre serán iguales, no cuestionan el mundo. Para ellos sí, en algún periodo hubo gente que era esclavista, especialmente hombres, porque hoy no va a haber una clase dominante que nos explote a todos, ¿no? Se me ocurre como ejemplo también este señor Rodrigo Ufrini, que es un abogado y académico de la pequeña burguesía, que salía en un programa con María Jimena Duzán diciendo que todo lo que había hecho el Congreso para parar las reformas de la reforma laboral, sí que había sido inconstitucional, pero que sacar a la gente a la calle y plantear una consulta era usar esas cosas y podía resultar también inconstitucional, que porque no mejor el presidente usaba las rutas que la democracia nos planteaba. Y estos ridículos son las mismas rutas que usó esta gente para bloquear las reformas. No tienen ningún sentido y en realidad esta gente es metida en todas esas ideas en un cuadrito pequeño donde creen que todo funciona según las reglas, ¿no? Y esto pues no es real nada más con la historia. Esto es lo que sí demuestra la necesidad de oponerse a esta forma tradicional de entender el pasado, como lo hicieron Pléjanos con los Narónicos y Lenin y Trotsky con la intelectualidad pequeño burguesa. Nosotros sabemos que así no ha sido la historia en realidad. Como sociedad, de hecho, hemos desarrollado la capacidad de producción hasta el punto que podríamos vivir en un periodo de abundancia total con libertades genuinas. Pero para generar un cambio fundamental se necesita la caída del capitalismo con toda su estructura. El problema es que el capitalismo no se va a caer así, siguiendo las reglas, diciendo, bueno, sí, está bien, vamos a entregar el poder, todo bien, sin problema, ¿no? Estas en realidad son conclusiones reaccionarias y fueron construidas y hechas para mantener el sistema vivo. Y también hay que tener claro que no son las únicas ideas que hacen esta tarea, ¿no? Además de las liberales, también están las del posmodernismo, que en la actualidad pues, están bastante en boga, sobre todo en universidades y en partidos de izquierda, y que cumplen la misma tarea, ¿no? De hecho, esta gente que cree en estos esperpentos suele ser presa de todo tipo de síntomas idealistas y hasta metafísicos. Alguien a quien yo quiero mucho, que es mi papá, tiene la desgracia de ser para los dos posmoderno y muy seguidor de estas ideas. Y su mantra principal es siempre que la historia no existe y que el progreso tampoco, y que eso es una invención, ¿no? Que eso se lo inventó la mente humana.
Eso para una película de ciencia ficción es espectacular, pero pues no combina mucho con la realidad. Y más allá de eso, pues tampoco son las ideas de mi padre, a quien quiero mucho. En realidad esas son las ideas de los líderes que él sigue. Gente como por ejemplo Bateman con su sancocho nacional, Petro con que el país pues no ha llegado al capitalismo, y en general son las ideas pues del progresismo que también aparecen en salones y en general en toda la etapa de la pequeña burguesía. Pero tampoco Bateman y Petro son dueños de esas ideas. Ya quisieran, sobre todo Petro, le encantaría ser el dueño de estas ideas, pero no, en realidad esas son posiciones de intelectuales postmodernos como Foucault o Deleuze o Guattari. Es que teníamos una discusión por la pronunciación del nombre. Lo que toda esa pomposidad de estos postmodernos esconde es una altanería filosófica que niega pues, las leyes naturales de la historia y la evolución humana. Pero la ciencia también ha demostrado que todo se rige por leyes. Porque entonces la historia de los seres humanos y los propios humanos no vamos a tener leyes, ¿no? Cualquiera que estudie el pasado se va a dar cuenta de inmediato que la sociedad humana ha conocido periodos de gran avance caracterizados por el rápido desarrollo de las fuerzas productivas, la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura. Pero esto para toda esta gente es algo invisible y prefieren enfocarse en cosas pequeñas, en periferias. Por ejemplo, para ellos es muy importante toda esta idea del eurocentrismo y la decolonialidad, que sí, obvio, tiene... O sea, nadie dice que no, como sociedad, nosotros, los países menos desarrollados, no hemos podido desarrollar nuestras investigaciones, nuestra ciencia, nuestros estudios, pero eso tiene una base material, eso no surge de la nada. Pero además es gracioso porque cuando uno les pregunta, bueno, ¿y toda esta gente que ustedes estudian y que están citando, de dónde vienen? Pues la mayoría viene de Europa, se educó en Europa, o son europeos que están en países latinoamericanos. O sea, son contradicciones y lo peor es que para ellos esa es la idea central. La idea central de lucha es vamos a cambiar esa situación y no van de nuevo al grano, ¿no? Por ejemplo, el capitalismo es el que evita el progreso humano. No, para ellos es una cosa del lenguaje y las características de los individuos. Es como, esa técnica es como querer recoger fruta a punta de gritos. No va a caer ninguna fruta, si cae alguna es casualidad, pero eso no hace que tu técnica sea correcta. Entonces, nada, tiene sentido de todas maneras que esta gente cale dentro de las universidades y por ejemplo en los grupos de izquierda. Porque además ellos se suelen disfrazar de radicalismo y antiimperialismo, ¿no? Y además dan una respuesta, se quiera o no, a las dudas de la gente. Pero pues en realidad todo esto es un reciclaje de ideas reaccionarias que favorecen el sistema y que son ideas que ya habían existido. Luis habló de muchas de esas ideas de los idealistas previas, ¿no? Entonces, sin duda, hay argumentos claros allí, sus protestas en contra de la visión machista de la historia es correcta, y esto les hace ganar un terreno en la juventud. Pero pues el problema es que no solo se oponen a la propuesta imperialista de los individuos heroicos, sino también a la comprensión coherente de la historia y las teorías para analizarla, para poderla comprender. Y todo esto pues al final nos hace tan reaccionarios como lo que ellos critican. Detrás de toda esta gente, de todos estos mercachifles, pues en realidad no hay un método científico, sino la necesidad de justificar la continuación del capitalismo sin importar su postura. Y el problema es que estas ideas, tanto con las liberales y con muchas otras, se combinan y se equiparan de manera igual en las universidades. Universidades donde además uno de los factores principales es la fetichización del conocimiento, ¿no? Y que sí desarrollan además ciertos métodos científicos, pero los tienen sesgados y limitados por su necesidad de justificación del capitalismo.
Y no es caprichoso esa posición por esta gente, ¿no? Muchas de estas universidades, de hecho, son mantenidas por dinero privado del Estado que se aumenta o disminuye según los intereses de quienes aportan. Así que sin importar si tú eres liberal, reformista, estalinista, si estás en una universidad, si estás trabajando por esa universidad o estás aprendiendo en ella, te vas a ver influenciado por estas ideas. Pero también estos no son instituciones que están paradas en el vacío y ya. Estas instituciones hacen parte del mundo en el que vivimos y también sufren la presión constante de la crisis en la que estamos, y esto les hace querer mantener estas ideas. A veces pueden ser más libres, otras menos, pero en general son representación misma de la sociedad sobre la que están. Así que, nada, yo sé que esta sala está muy llena de estudiantes y les pido perdón por esta disertación en contra de la universidad, sobre todo quienes estén estudiando historia, pero la verdad es que si ustedes quieren aprender sobre estos temas, no va a ser en las universidades donde van a aprender. Pero allí sí pueden darse cuenta de este tipo de falacias y cómo pueden atacarlas y cómo pueden encontrar a esa juventud que pueden unir a la organización, ¿no? Y eso no es una tarea exclusiva de los estudiantes que están en universidades, esto le corresponde a cualquier marxista. Nosotros luchamos para poder extraer el mayor conocimiento y entender a fondo los procesos históricos que estudiamos. Lo hacemos de nuevo, no por un culto al conocimiento, sino para poder entender cómo cambiar el presente. Esa es la herencia científica que nos dejaron los grandes teóricos revolucionarios. Nuestro objetivo es cambiar el mundo, no solo pensarlo, como decía Marx, y pues para hacerlo debemos ser abiertos a la evidencia que encontramos, sin importar de dónde venga. Eso es mucho más de lo que hace esta gente. Perdón, agüita. Bueno, para no soltar a la presa, otra de tantas desviaciones de esta gente en las universidades es usar, por ejemplo, a la figura de Darwin y su teoría evolutiva como excusa para recalcar el argumento de un avance social gradual y sin sobresaltos. De hecho, recuerdo, y aquí esto trato de pasarlo rápido, un contacto con el que hablé, que básicamente me decía que el marxismo no le gustaba porque el marxismo lo que hacía era ignorar lo que en las universidades se enseñaba e ignorar cómo es que Darwin en realidad entendía la evolución, ¿no? Que era una evolución progresiva. Yo le pregunté eso de dónde lo había sacado y él me dijo que era que así lo habían enseñado en la universidad cuando le hablaban de Marx. Eso me parece importante resaltarlo. Ustedes en la universidad ven a Marx, pero no ven al Marx que es en realidad. Primero de todo, pues, es una mentira que el marxismo vaya en contra de la ciencia, ¿no? Por el contrario, nosotros estudiamos de manera crítica las teorías propuestas y no aceptamos aquellas que se usan para mantener el status quo, pero además no las rechazamos por rechazarlas. Nosotros tenemos un argumento al respecto, ¿no? Aquí sí, nosotros creemos, como lo expresaba Engels, que la ciencia procede de forma dialéctica. Y esto en realidad resulta inaceptable para la clase dominante, ya que la dialéctica pues significa, como explicaba Luis, revolución tanto en la naturaleza como en la sociedad, y por eso ignoran, minimizan o equiparan cualquier propuesta diferente. Y aquí vuelvo a un ejemplo que ya habíamos escuchado antes, que era, por ejemplo, esto es lo mismo que pasa con las ideas de las que hablaba Luis de Stephen Jay Gould y Niels Ehrlich sobre el equilibrio, la teoría del equilibrio puntuado, ¿no? Que ya creo que Luis la explicó muy bien, pero esa teoría de que los periodos pueden estar de pronto en relativa calma de evolución y de pronto tener cambios explosivos, los vemos en la naturaleza. Yo usaría de ejemplo, y si uso algo aquí equivocado con el epidemiólogo, perdón, pero eso, el COVID-19, creo que esto todos lo conocemos. Eso no fue un virus que estaba en los animales, estuvo un periodo grande en animales, sin muchas mutaciones, por lo menos los científicos
sabían que era un virus que podía tener sus diferentes variaciones, pero no ser tan grande. Y justo cuando saltó a los seres humanos, empezó con un proceso de variaciones mucho más acelerado, ¿no? Y empezó a crecer, por ejemplo, en procesos de contagio, hasta el punto que es el virus más contagioso que conocemos los seres humanos, ¿no? Entonces, pues creo que esos comportamientos nos demuestran esto, pero no solo los vemos en la naturaleza, también están en la sociedad. Como decía, las leyes de allí también nos afectan a nosotros. De hecho, varios sistemas económicos han subido y caído víctimas de este mismo tipo de procesos, ¿no? Muchos pasan por largos periodos sin cambios o con escasos avances, pero de pronto la línea de desarrollo se puede ver interrumpida por grandes explosiones de guerras y revoluciones y dar un salto, ¿no? Por eso hay que entender que la premisa fundamental del materialismo histórico subraya que el motor principal de desarrollo humano radica en el progreso de las fuerzas productivas. Entender eso es fundamental, ya que solo así podemos alcanzar una visión científica de la historia. La evolución de la sociedad humana a lo largo de millones de años ha sido un proceso de progreso en el sentido de que ha incrementado el poder de la humanidad sobre la naturaleza. Y este avance ha generado pues las condiciones materiales necesarias para alcanzar la verdadera libertad de hombres y mujeres. De hecho, Engels, del socialismo utópico al socialismo científico, lo explicaba muy bien. Él decía: la concepción materialista de la historia parte de la premisa de que la producción de los medios de subsistencia de la vida humana y junto a ella el intercambio de los productos producidos constituyen la base de toda estructura social. Que en todas las sociedades que han surgido en la historia, la forma en que se distribuye la riqueza y se divide la sociedad en clases u órdenes depende de lo que se produce, de cómo se produce y de cómo se intercambian los productos. Desde este punto de vista, las causas finales de todos los cambios sociales y de todas las revoluciones políticas no deben buscarse en el cerebro de los hombres ni en una mejor comprensión de la verdad y la justicia eterna, sino en los cambios en los modos de producción y de intercambio. Estas conclusiones son las que nos diferencian justamente de todos estos personajes, ¿no? Porque nada, al final son los antes de entender la historia por actos o individuos, nosotros buscamos comprender toda la dinámica interior de los procesos que estudiamos. ¿Qué fuerza material los motiva? De qué se alimentan para moverse? ¿Cuáles son su entorno social? ¿Qué tenían que recoger? Bueno, hay un montón de cosas allá adentro para ver, ¿no? Por ejemplo, no sería la misma motivación de una persona en el Paleolítico o en la Revolución Francesa o en el Bogotazo, ¿no? Y además habría que ver quién es esa persona. Si es Luis XVI, si es una campesina francesa, si es Gaitán o es un trabajador en una fábrica acá en Bogotá. Todos son seres humanos, todos tienen necesidades, a todos les da hambre, todos necesitaban vestirse, pero sus motivaciones varían según el desarrollo de las fuerzas productivas de su momento, según el desarrollo de las relaciones sociales y según pues, su posición de clase, si era que en ese momento existía una clase. Listo, gracias. Es por eso que a veces también resulta gracioso ver las lecturas que se hacen de personajes como Bolívar, porque me refiero no a Bolívar, el amigo, el te amo presidente, sino Simón Bolívar. Porque pues se hacen a través de la lupa de la modernidad, ¿no? Juzgando con la moral actual y con una generalización del desarrollo social del momento. Otras veces se hacen de manera mecánica. Por ejemplo, en los años 30 el Partido Comunista, por órdenes del estalinismo, decía que Bolívar era el malo y Santander el bueno. Y sobre esa base entonces ellos dijeron, no, hay que hacer un frente popular para hacer que la burguesía nacional que no ha crecido, que crezca. Y bueno, ese en realidad es el resultado de basar el desarrollo histórico en la figura del individuo o en las comparaciones genéricas.
Y al final pues todo esto tiene consecuencias tácticas, porque nos lleva a cometer errores. De hecho, estos mismos del Partido Comunista eran los que decían que Gaitán era fascista. Y apoyaban a Gabriel Turbay, que era del ala derecha del Partido Liberal en 1946. Y aunque después intentaron corregir eso, no encontraron un puente con la gente durante el Bogotazo, por ejemplo. Y eso me parece importante resaltarlo. Allí hay un error, ¿no? Creo que esta cosa también me da pie a hablar o a explicar brevemente el papel del individuo, que no nos es ajeno a nosotros los marxistas. Tanto las decisiones de los individuos como del conjunto pues están supeditadas al desarrollo socioeconómico, científico y filosófico de su tiempo. O sea, dependen de una necesidad histórica. Y esta fue la base, de hecho, todo esto sobre lo que Marx y Engels construyeron su teoría. Además encontraron y desarrollaron diferentes etapas, ¿no? Como las del comunismo primitivo, barbarie, sociedad esclavista, feudalismo y capitalismo. ¿Cómo hay de tiempo? Por supuesto, pues estas no fueron divisiones que se hicieron de manera arbitraria. En realidad se basaron en argumentos científicos en los que tenían alcance en su época, y les dieron forma pues usando como base las relaciones de producción, pero no solo desde un punto de vista económico, sino también desde la ciencia, la filosofía, el arte y la moral. El mejor ejemplo de esto es el libro de Engels, de Los orígenes de la familia y la propiedad privada, y el Estado, que es una biblia aquí para algunos de nosotros, donde pues vemos el desarrollo de cada una de estas sociedades primitivas, que además expresaban otra construcción social y moral diferente a la nuestra. Por ejemplo, estaban estos grupos primitivos, los llamados de las sociedades recolectoras y nómadas, y ellos, por la necesidad de cuidarse de los peligros externos, debían ser muy unidos y perder la menor cantidad de integrantes. Y esto pues los llevó a compartir y hacer comunal todo lo producido o recolectado entre todos los miembros del clan, y que la crianza de los hijos fuese responsabilidad del grupo entero. Por ende, de esas dinámicas derivan pues sus valores y manera de relacionarse. El trato a las mujeres dentro de esta sociedad, por ejemplo, creo que es un buen ejemplo, porque era igualitario. De hecho, en este libro de Los orígenes de la familia, Engels escribía: una de las ideas más absurdas que nos ha transmitido la filosofía del siglo XVIII es la opinión de que en el origen de la sociedad la mujer fue la esclava del hombre. Entre todos los salvajes y en todas las tribus que se encuentran en los estadios inferiores, medio y en parte hasta superior de la barbarie, la mujer no solo es libre, sino que está considerada. Y es que primero que todo, pues, estas sociedades eran en esencia matrilineales, o sea que la descendencia se daba por línea materna. No saber quién era el padre, pues entonces eran las mujeres. Había mamá, pero no papá, era la comunidad entera. Y esto se desarrolla con una investigación de campo que hizo Henry Lewis Morgan sobre los iroqueses, en el que se basó Engels y que también hoy apoyan conclusiones científicas en ese campo. Por ejemplo, en la actualidad todavía hay sociedades matrilineales, ¿no? Están los Muso de China, otros grupos como los Vibri, los Manikobo, los Akan, los Kasi, que también practican un sistema matrilineal desde el linaje y la propiedad, donde el linaje y la propiedad se transmiten por la línea femenina y los hijos viven en el hogar materno. Los hombres se encargan de criar a los niños y aprender oficios de sus tíos. Pero eso no solo pasa en otros países, nosotros en la historia también, nosotros aquí en Colombia, por ejemplo con los Guayú, los Ticuna y los Judeo, según Juan Friede, también eran organizaciones sociales similares, con un trato de las mujeres también igualitario. En los Guayú, por ejemplo, las mujeres pueden participar de la toma de decisiones políticas y sociales, y también se enfatiza la importancia de la cooperación, de la solidaridad familiar con la construcción social matrilineal.
Pero pues obviamente estas sociedades también degeneraron su manera de ver el mundo al encontrarse con el capitalismo, ¿no? Que esta es otra manera que estos académicos a veces usan para excusar o criticar este asunto de la matrilinealidad. Por ejemplo, Franz Boas intentó encontrar evidencia de transición de la patrilinealidad a la matrilinealidad y para desacreditar el esquema de Morgan, cuando creyó que los Huaquiyutl, mostraban ese cambio, pero la verdad es que su relación con los europeos fue lo que cambió estas sociedades. Y me parece importante explicar esto porque es que la escala de valores de estas sociedades no era el resultado de una necesidad moral superior o de un estado espiritual mucho más elevado, surgido por la obra y gracia de los dioses o la gran magia, ¿no? Sino que esto pues venía de la necesidad material. Esa necesidad material les exigía una unión, el compartir y la humildad para convivir sin conflictos, porque pues si se fracturaba lo más importante y valioso para ellos, que era el grupo mismo. Es por eso también importante resaltar que no es bueno romantizar estos estadios pasados, ¿no? Sin duda allí hay algo valioso, pero eso que estaba allí también tenía sus falencias. La falta de avances científicos y por ende pues, de las fuerzas de producción también estancaron estas sociedades y se vieron obligadas a avanzar o desaparecer. Nuestra tarea hoy es recuperar esa estructura moral al renunciar al sistema en que estamos y construir uno que se base en el beneficio colectivo y no individual, y debemos ir hacia adelante, no mirar hacia atrás y tratar de devolver todo el mundo, ¿no? Lo que tenemos es que construir sobre lo que ya está construido, porque además de volverse en el pasado es físicamente imposible hasta donde yo entiendo, ¿no? Es de hecho ir contra la ciencia, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar los avances históricos de la humanidad que nos han llevado a tener los recursos suficientes para poder existir y distribuirlos de manera justa y planificada. Y esta no es una idea solo que se ve en el campo académico. De hecho, muchos dentro del capital hoy creen que pueden volver a un estado anterior del capitalismo. Por ejemplo, con esto del libre mercado y la economía de naciones que creen que los va a rescatar de la crisis. Y eso en el fondo en realidad es una utopía. El imperialismo, que es el estado en el que está hoy el sistema, nos lleva en una sola dirección y es la de la barbarie y con ello pues a la destrucción de toda la humanidad. La única manera de salir de ahí es derrocando el capitalismo y la sociedad de clases y aprendiendo que así como cayeron otros imperios, este puede caer. O sea, el futuro de la humanidad no está en mirar hacia atrás, sino más bien en ir hacia adelante. Gracias. Así que, bueno, la humanidad ha avanzado desde siempre, aunque tuviera sus propios procesos. La historia pues nos ha enseñado esto, para que los primeros humanos, por ejemplo, pudieran superar la inanición, debieron aprovechar su conocimiento de la siembra, el progreso en herramientas, además del clima y la abundancia de biodiversidad para lograr tener pues una recolección con excedentes que les permitiera asentarse, pasando de ser nómadas a sedentarios para poder crecer y con esto crear la sociedad de clases. La aparición de esa sociedad de hecho fue un fenómeno revolucionario, aunque nos parezca extraño escucharlo, porque fue gracias a esto que se liberó a un sector privilegiado de la población, una clase dirigente de la carga directa del trabajo, permitiendo disponer del tiempo necesario para desarrollar el arte, la ciencia y la cultura. Sin embargo, al mismo tiempo, esta sociedad de clases creó las estructuras de enajenación del hombre, como el Estado y sus fuerzas armadas, y también la propiedad privada y la opresión de la mujer. La división del trabajo dio paso a la división de la mente y la mano, y con ella pues al desarrollo de las fuerzas productivas. El esclavismo, el feudalismo y el propio capitalismo fueron la expresión desarrollada de esa sociedad y su progreso con sus altos y bajos, pero de la misma manera
La división entre una clase dominante y una oprimida pues dio paso a la desigualdad y esto último a la acumulación cada vez más grande de poder en pocas manos. Hoy, por ejemplo, el 1% de la población, perdón, el 1% de los más ricos acumula casi el doble de la riqueza que el resto de la población mundial. Y ese mismo 1% es el que nos pone en riesgo a todos a través de la crisis climática, por ejemplo. Pero así como los aristócratas esclavistas romanos se negaron a avanzar y mantuvieron la república y su ocio cayendo ante los bárbaros o la monarquía feudal a uso de los campesinos y los obligó a unirse con la clase burguesa para tumbarlos, hoy el capitalismo también ha caído en un estado de decadencia a pesar de que tuvo un momento de progreso y amenaza con destruirnos a todos y además amenaza a una clase que también puede destruirle, que es la clase trabajadora. Una clase que además es la que les da movimiento al mundo. Las sillas en las que están sentados, este buzo que tengo puesto, los tenis, todo lo que nos rodea fue hecho por trabajadores. Esta es una clase que si decidiera parar un día, podría pararlo literalmente todo. Es como lo que sucedió en Grecia, creo que hace un mes más o menos, que salió toda la clase trabajadora a la calle y paró el país de tal forma que fue casi como si fuese un día de los de pandemia. Y obvio que no solo estaba la clase trabajadora, también había allí pequeña burguesía, pero salieron inspirados por la clase trabajadora. Entonces, nada, creo que eso es lo que nos lleva hoy a estudiar este tema de la historia, porque mirándolo ahí, porque mirando y estudiando el ascenso y la caída de los distintos imperios y el desarrollo propio de la historia, entendiendo que podemos aprender de ella, es que podemos extraer un aprendizaje para nosotros, pero también podemos entender que no estamos parados en el vacío, no somos entes especiales que están viviendo una situación especial, sino que esta situación también tiene solución. Es obvio que una revolución puede ganarse o perderse. También es cierto que cuando dos clases se enfrentan, ambas pueden perder. Pero la única manera de evitar eso es haciendo consciente la lucha que tenemos, y para eso es que construimos un partido, para eso es que nos formamos, para que la lucha sea consciente. Hoy más que nunca esas palabras de socialismo o barbarie son necesarias tenerlas presentes y tenemos que luchar por el socialismo. Gracias.